¿Todo bien? ¿No están dormidos? No. Bueno, espero que no. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el pastor de Viña Oeste, Ronald Steinford, y estoy, como siempre, emocionado porque para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la charla de hoy. Y me gustaría empezar, el tema que hoy vamos a estar tocando es bastante interesante e importante para la iglesia. Y me gustaría empezar contándole algo que nos ha pasado varias veces en estos 8 años, digamos, desde que empezamos la plantación de Viña Oeste. Yo he tenido la oportunidad de hablar con prácticamente casi todos ustedes. La mayoría o los veo en un discipulado o compartimos en algún momento algo. O sacan una cita pastoral, que por cierto, para que sepan, están disponibles, ahí en la entrada está mi celular y pueden sacar cita pastorales los sábados. Entonces ahí estamos disponibles y para, no solo para escucharlos, sino para conocerlos. Pero en todo esto, después de todo este tiempo, hemos visto, digamos, cómo algunas personas han recibido algún tipo de sanidad, eh, llámese espiritual o incluso hasta en áreas de demonización que hemos podido ver a lo largo de estos 8 años, y, y que ocurre cuando de repente alguien tiene una experiencia de liberación o de sanidad y de repente me preguntan, ¿por qué pasé por eso? De repente me preguntan pero ¿y cómo? Yo soy cristiano, tengo un montón de ratos de conocer a Dios. ¿Y por qué de repente, no sé, hubo una liberación o algo conmigo, verdad? Y normalmente, yo les explico que yo sé que esto es polémico, pero antes de que lo diga, ¿quiénes vinieron hace 15 días cuando hablé de la sanidad del endemoniado? Levante la mano. Ok, bueno, entonces tengo un público un poco ya más preparado, por dicha. Pero bueno, yo les explico normalmente que aunque teológicamente a algunas personas se les complica esa parte de porque cómo un cristiano podría estar influenciado demoníacamente, para no decir equivocadamente poseído por un demonio, este, les, em- les empiezo a preguntar que cuáles son las prácticas que tienen en su vida. A veces les he preguntado, pero bueno, y contame un poco, ¿vos te confesás en algún momento, no sé, abrís tu corazón con alguna persona en la comunidad o con alguien? Y la mayoría de veces que les pregunto eso, me dicen, no, no, es que yo me confieso con Dios. Eso es lo que la mayoría de las personas me responden cuando les pregunto eso. Entonces, me dicen que no, que ellos no están acostumbrados o que nunca les han enseñado. Incluso creo que es un problema, creo yo, en la iglesia evangélica, ese como mito de que la confesión de unos con otros no es importante o que no es necesaria, ¿verdad? Entonces, cuando de repente empiezo a hablar con ellos, me he dado cuenta de que de repente no sabían por ignorancia o por creencia teológica, ¿verdad? Donde más bien, si nos damos cuenta, la Biblia es muy clara con respecto a ese tema de la importancia de la confesión de unos con otros, no solo con Dios. Y eso es prácticamente mucho de lo que vamos a estar viendo ahora. Pero obviamente la reacción de cuando ocurre eso en una persona, especialmente si tiene tiempo de ser cristiana, es como de sorpresa y de incredulidad. Por lo menos lo que me ha pasado a mí, ¿verdad? Hablando con algunos de ustedes. Y y vieran que al menos en mi caso he visto que eso es algo mucho más común de lo que ustedes imaginan. O sea, muchos cristianos que he conocido no conocen el poder verdadero que hay en la confesión y en la rendición de cuentas a nivel espiritual y del cristianismo. Eh, Algunas personas he visto como que lamentablemente ven la Biblia, o sea, son cristianos y todo, ¿verdad? Incluso me incluyo dentro de la lista, ¿verdad? De qué he pasado por ahí. Vemos la Biblia o hemos visto la Biblia de repente como
me pareció importante que hoy habláramos un poco más acerca de la profundidad de la importancia que tiene la confesión dentro de la vida como cristiano, y la importancia de cómo esto no solo es un acto digamos, de humildad delante de Dios, o incluso podríamos decir hasta de humillación delante de Dios, que de alguna manera nos acerca a la luz de Jesucristo, que nos ofrece libertad y que nos da una vida más plena en Cristo. Y por eso la charla de hoy la titulé La importancia de la confesión. Y como es un tema complicado, entonces voy a pedirle al Espíritu Santo que me ilumine y que me dé gracia para con ustedes, para que pueda explicar esto de la mejor forma posible. Señor, Pato, conoces mi corazón y tú sabes todos los casos que yo he visto de esto. Tú conoces que lo que voy a hablar, aunque para algunas personas puede ser difícil de entender o complicado de entender en su forma de entender cómo funciona la vida espiritual, el mundo espiritual, Señor, yo te pido para que sea tu palabra la que convenza y no solo una forma de ver tu palabra o una cosmovisión particular. Te pido para que hoy uses tu palabra para calar en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y seas tú el que nos convenza de la importancia de esta gran llave que nos has dado para el reino. Así que te pido para que me empoderes en este momento con tu Espíritu Santo y que abras el entendimiento a todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Y dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión no solo con Él, sino unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces ese es el pasaje clave. Yo sé que ahí no dice particularmente que hay que confesarse uno con otro. Ahorita vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? Pero ese es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Pero antes de ver tres verdades espirituales que vamos a estar hablando acerca de la importancia de la confesión para la vida cristiana, quiero que pongamos el significado de la palabra confesión o confesar. Yo lo busqué en el diccionario, por si acaso alguien no sabe qué significa eso. En el diccionario de la Real Academia dice: expresar voluntariamente actos o ideas, sentimientos verdaderos, reconocer y declarar un error, una falta o un delito cometido, declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Entonces vamos a estar viendo tres verdades, y la primera verdad espiritual que vamos a ver es que la confesión es poner en práctica la verdad. Y Primera de Juan 1:6 nos dice lo siguiente: que si usted y yo afirmamos que tenemos comunión con Dios, que tenemos comunión con Jesús, con Él, pero vivimos en la oscuridad, lo que hacemos es que estamos mintiendo y no estamos poniendo en práctica la verdad de lo que Dios nos revela o nos ha dado. Y lo primero que nos está queriendo decir Dios a través del apóstol Juan es que una persona que afirma estar en comunión con Dios, una persona que dice yo soy cristiano, una persona que dice yo amo a Jesús, una persona que dice yo conozco y vivo en constante comunicación con Jesucristo, realmente va a tratar de vivir su vida
permaneciendo en Él, permaneciendo en la luz. Va a tratar obviamente de vivir toda su vida para agradar a Dios, para agradar a Jesús y para cumplir las cosas que Él nos ha llamado a hacer como portadores del reino de Dios, ¿verdad? Como portadores del poder incluso y de la autoridad y de todo lo que nos ha dado Él para desatar el reino de Dios en la tierra. En pocas palabras, esa persona hará que todo lo que esté a su alcance para vivir alejado del pecado, por lo menos va a tratar, ¿verdad? Obviamente a veces es difícil, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero va a hacer por lo menos un esfuerzo, o va a tratar de hacer un esfuerzo de vivir alejado del pecado y alejado de la oscuridad. Y va a hacer todo lo posible de tratar de ser obediente al llamado de Dios en general. De hecho, si ustedes ven, la palabra de Dios nos enseña que no es congruente que los cristianos digamos que estamos en la luz, ¿verdad?, si estamos realmente viviendo en la oscuridad. Nos está de hecho exhortando. La palabra de Dios nos dice, si alguien dice que está en la luz, es contradictorio que diga eso y que esté viviendo en la oscuridad. O incluso si estamos permitiendo que hayan áreas de nuestra vida donde simplemente no dejemos entrar a la luz, que no dejemos entrar a Jesucristo, ¿verdad? Acuérdense que Jesucristo es la luz, ¿verdad? Él se declara como la luz y además nos proclama a nosotros que nosotros somos la luz que quedó en el mundo después de que Él subió al cielo. Por ejemplo, si guardamos secretos, por ejemplo, no estamos caminando en dirección de la verdad. Más bien, si guardamos secretos, si tenemos cosas ocultas, lo que estamos es permitiéndole al engaño que nos ate, o que el pecado nos ate en una área particular de nuestra vida, y probablemente no vamos a permitir que la libertad de Jesucristo, que nos dio la libertad para poder de verdad ser libres, no tener nada que temer ni nada que ocultar, lo podamos experimentar en el día a día de nuestra vida. De hecho, la confesión precisamente nos protege en cierta forma de vivir del engaño. Cuando confesamos nuestras faltas o nuestros pecados, cuando alguien decide proclamar algo que sabe que está haciendo mal, o que ha hecho mal, o que ha tenido oculto o tapado por alguna razón en particular, lo que esa persona está haciendo, o lo que estuviésemos haciendo nosotros en ese momento, es eligiendo vivir en la verdad que Dios nos pide practicar. Cuando una persona decide confesar, cuando una persona dice, yo no quiero seguir cargando esto, quiero no solo proclamarlo, sino confesarlo, incluso si es necesario pedir perdón y hacerlo, ¿verdad? Cuando una persona hace eso, lo que está es eligiendo vivir en la dirección que Jesucristo nos llama a nosotros vivir. En pocas palabras, vivir en la verdad, vivir sin secretos, vivir sin nada oculto, significa vivir en Cristo, porque Él es la verdad y la vida. Ahora, por otro lado, cuando alguno de nosotros, por algún motivo u otro, ocultamos nuestros pecados, o ocultamos nuestros errores, nuestras debilidades, lo que estamos haciendo es, aunque no nos demos cuenta, estamos viviendo en una mentira y viviendo en el engaño, en donde al único que engañamos es a nosotros mismos, y probablemente a otras personas que les estemos ocultando alguna verdad, ¿verdad? Pero Dios en este caso todo lo ve, ¿okay? Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos en secretismo, ni que vivamos incómodos porque no podamos ser quienes somos realmente en la libertad que Él nos ha dado en Cristo. Dios quiere la libertad para nosotros en Cristo. Por eso mismo Jesús nos dice en Juan 8, del versículo 31 al 32, voy a leer solo la segunda parte del 31, dice: si se mantienen fieles a mis palabras, o sea, si ustedes se mantienen fieles a lo que yo les estoy enseñando, si se mantienen en comunión conmigo, se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. O sea, si ustedes se mantienen fieles en todo lo que yo les enseño y todo lo que yo les he tratado de explicar y enseñar, ustedes van a poder ser aprendices míos, van a poder ser reflejo de lo que yo les enseñé, van a poder ser discípulos. Y no solo eso, sino dice, van a poder ser mis discípulos
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces fíjense que obviamente la verdad es Jesús, pero el vivir y experimentar a Cristo nos permite también experimentar la libertad. Tener un encuentro con Jesús no es solo conocer una verdad particular, una proclamación particular, si hablamos de la verdad como la suma de la verdad, ¿verdad? Todas las verdades, sino más bien es vivir en Cristo, que es la verdad. Y precisamente eso es lo único que realmente nos puede hacer verdaderamente libres espiritualmente hablando. También Cristo nos dice en Juan 3, del 20 al 21, lo siguiente. Juan 3, 20, 21. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Pongan atención a eso. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces vean lo que está diciendo aquí Juan. En este versículo queda todavía más claro lo que estoy tratando de explicar, porque nos dice que los que viven en la oscuridad les va a costar acercarse a la luz, les va a costar vivir, permanecer en la luz, porque tienen temor de que algo se descubra de ellos mismos. Entonces vean que eso no es igual a libertad, ¿verdad que no? Se tiende a quedar atrapado en algo que está oculto, en algo que está atado por el reino de las tinieblas. Y dice particularmente que eso ocurre por miedo a que se conozca la verdad. Entonces vean lo profundo de esto. Y una de las cosas que usa el reino de las tinieblas, por supuesto, y que una de las armas que más bravas tiene el reino de las tinieblas para tener a alguien atado es el miedo. El miedo de que alguien no pueda abrir su corazón, el miedo de que alguien pueda sentirse juzgado, el miedo de que alguien pueda sentirse que lo van a rechazar, el miedo de que alguien vaya a decir es que hice esto mal, o lo que sea. O sea, que se descubra la verdad de algo que hace o que hizo en lo secreto. Y esto, por supuesto, lo va a usar el enemigo para que las personas se sientan sucias, nos sintamos sucias y nos sintamos indignas del amor de Dios. ¿Y qué ocurre cuando alguien se siente indigno o indigna de Dios? Se aleja de Dios, porque se siente mal delante de Dios. Entonces, por supuesto, la relación con Dios se afecta, por supuesto. De hecho, yo conozco personas que dejan de ir a la iglesia porque se jalan una torta o algo y dejan de ir a la iglesia. Y de repente dicen, no, es que me van a juzgar y no sé qué. O sea, si de verdad entendieran la profundidad de lo que eso implica, yo estoy seguro que rapidito confesarían la verdad. Y estoy seguro que la iglesia los recibiría con amor y les ayudaría a ser restablecidos, sea lo que haya sido, porque eso es lo que Cristo nos enseña a lo largo de su evangelio. Ahora, Cristo vino precisamente para limpiarnos de esa suciedad, de ese sentimiento de culpabilidad también, y nos vino a dar acceso a la verdadera libertad. Por eso Jesús dice en ese versículo que acabamos de leer que el que practica la verdad se acerca a la luz, y estando en la luz ya no va a tener miedo de lo que se pueda ver, porque en la luz todo se ve. ¿Qué pasa cuando uno prende la luz en un cuarto oscuro? Todo lo que hay en el cuarto se ve. Eso es precisamente lo que ocurre cuando uno permanece en la luz. Todo está al descubierto, y por ende ya no hay miedo de tropezarse con algo, ni chocar con algo, porque todo está al alcance de que todo el mundo lo vea. Por eso mismo es que la confesión nos permite caminar hacia la luz o hacia la libertad que Dios nos promete a través de Jesucristo. Cuando caminamos en esa dirección a la que Cristo nos ha llamado,
nos alejamos evidentemente de la oscuridad y empezamos a ver claramente el poder que nos estaba dominando precisamente cuando estábamos atados a la oscuridad. Y en ese momento es cuando nos damos cuenta, ahora soy libre, porque nos damos cuenta que un peso o un poder que nos estaba restringiendo nuestra libertad se ha removido. De hecho, Jesús nos enseña que esto tiene que ver con caminar de la mano con Él. Incluso Él habla, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí va siempre a dar fruto, ¿verdad? El que permanece en mí siempre va a dar fruto, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando, él mismo dice, qué pasa cuando una rama se separa de la vid? Se seca y se cae. Jesús lo explica en diferentes, de diferentes formas, usando diferentes metáforas o parábolas, como quieran verlo. Pero lo más importante es que Él sabe que es una cuestión de dependencia de Él mismo, de una dependencia, de una comunión con Él. Porque es pegados a Él que podemos realmente tener esa libertad que Él nos ofrece. Y solo caminando junto a Él es que podemos precisamente incluso caminar en libertad y en paz con los demás, como lo vieron en el versículo, que hablaba de los otros, no solo con Dios. ¿Se recuerdan? De hecho, el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 1:07, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Lo ven? Entonces, no solo la comunión con Dios, sino estando en comunión con Dios y estando en la luz y en la permanencia de Dios, es que podemos también estar en comunión sana con otras personas. Y dice, la sangre de Jesús y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En pocas palabras, viviendo en la luz, viviendo en comunión con Cristo, viviendo en una relación pegada a Él, siendo dependientes de Él, nos permite a nosotros, por gracia de Dios, recibir el perdón de nuestros pecados. Vean que no es algo que nosotros por nuestras propias fuerzas hacemos, sino más bien viene como un fruto de la comunión con Cristo y un fruto de lo que Él hace a través de nosotros, que podamos recibir eso. Por eso a veces es un poco complicado entenderlo, es medio paradoja. Pero eso tiene que ver también con la forma en cómo nosotros como cristianos decidimos vivir nuestra vida y nuestra fe cristiana por el resto de nuestras vidas. Sí tiene que ver con una decisión de cómo queremos vivir. Si queremos vivir una vida en santidad o si no queremos vivir una vida en santidad y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La segunda verdad espiritual es que la confesión es un fruto del arrepentimiento. Y vean lo que nos dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. O sea, hay un tipo de tristeza que proviene de Dios que produce arrepentimiento que nos lleva hacia la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, porque es algo bueno, viene de Dios, nos transforma y nos cambia la mente. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y aquí esto que Pablo nos está diciendo es más profundo de lo que a la primera lectura uno puede captar. Por lo menos a mí me pasó. Nos está diciendo que hay un tipo de tristeza que viene de Dios, que por cierto, esa tristeza que viene de Dios no es lo mismo que un mero remordimiento. ¿Ok? Ojo, porque aquí ya se empieza a poner un toque ya más complicado. No es un tipo de tristeza que produzca un mero remordimiento. Es una tristeza que viene de parte de Dios, que produce un fruto de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lleva a la sanidad espiritual y a la salvación. O sea, lleva a sozo, que es lo que Jesús después nos enseña, que podemos recibir a través de Él. Ahora, al mismo tiempo, se nos dice ahí mismo en este versículo que hay otro tipo de tristeza, ¿verdad?
como en todo siempre hay algo que hay como verdadero y otra cosa que es falsa, ¿verdad? Aquí es parecido. Nos dice que hay otro tipo de tristeza que podemos experimentar todos nosotros, cristianos o no cristianos, que sí es más parecido a un remordimiento y que no necesariamente nos lleva a la sanidad, sino que más bien nos puede llevar a la muerte. Porque, empezando por ahí, no viene de Dios, sino viene del reino de las tinieblas. ¿Ok? De hecho, si ustedes analizan eso, eso es prácticamente lo que le pasó a Judas Iscariote. No sé si ustedes han leído lo que le pasó a Judas Iscariote, pero él no se arrepintió de sus pecados, ni los confesó a Dios. Yo sé que parece que dice eso, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que él sintió remordimiento y que él tiró la plata y dijo, se cargó con culpa. Pero vean que eso no lo llevó a él a la transformación. Eso no lo llevó a él a ir a correr a donde Jesús y decirle, maestro, he pecado en contra de ti. No lo llevó a decirle, Jesús, perdóname, te vendí. ¿Lo ven? La tristeza que entró en Judas en ese momento no venía de Dios, venía del reino de las tinieblas. Lo cargó de culpa, de remordimiento tan grande que lo llevó a la muerte. Entonces, ojo lo profundo de esto que estamos hablando. Si él hubiera confesado sus pecados y él hubiera tenido un corazón humilde, teniendo temor reverente a Dios verdadero, lo que hubiese experimentado hubiese sido el arrepentimiento. Pero él no experimentó eso porque probablemente en su corazón no creía que Jesucristo podría perdonarlo por lo que él hizo. Así de profundo. Si él hubiera hecho eso, por supuesto hubiera recibido sanidad. Por supuesto Jesús probablemente lo hubiera perdonado, como perdona a cualquier otra persona, por gracia. Pero por el contrario, su temor le prohibió poder ver la gracia de Dios y lo alejó de Dios mismo. Y eso lo terminó llevando a una carga, a una culpa, a un remordimiento que lo único que terminó en él fue destruyéndolo en lugar de salvarlo y restituirlo, que es lo que Dios nos promete a nosotros. Por eso la confesión genuina de nuestros pecados muestra una disposición a recibir el perdón de Dios. Cuando alguien confiesa genuinamente un pecado o confiesa genuinamente algo que hizo mal y lo hace con un corazón genuino, temeroso de Dios, sabiendo que falló o fallamos delante de Dios, que le fallamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón está en una actitud de arrepentimiento y de restauración, no solo para nosotros, sino para con la persona con la que cometimos el problema o el error o hicimos la injusticia o lo que hayamos hecho. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades incluso, y buscamos apartarnos de la oscuridad, lo que estamos experimentando es un tipo de tristeza que sí viene de Dios y que va siempre de la mano de un temor reverente hacia Él, y por ende, por eso nos lleva a la restauración y al perdón de Dios. Eso sí nos lleva a experimentar el perdón y la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso y compasivo, lo cual va a ser, por supuesto, una evidencia de que ocurrió un arrepentimiento genuino en el corazón de la persona que está experimentando eso. Y eso obviamente viene, como se los expliqué, como un fruto, como un resultado de estar en una relación con Dios. Porque nadie que no está en una relación con Dios puede temerle a Dios en forma reverente. Entonces, primero tiene que estar la relación para que eso pueda ocurrir. Y en donde sí va a existir, por supuesto, una intervención divina del Espíritu Santo. Vean lo que dice Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón.
Ahí está demasiado claro. Nosotros tenemos la posibilidad de soltar los pecados, de dejarlos y de no cargarlos. Pero tenemos que tener la disposición del corazón y poder decir, yo voy a dejar esto aquí. Tener la disposición de decir, yo quiero cambiar esta forma de vida. No es nada más como, uy, hice algo malo y no sé qué. No, sino hay una actitud de querer transformar la mente. De hecho, si lo vemos bien, este proverbio nos dice que, por el otro lado, cuando encubrimos nuestras faltas, o sea, cuando tratamos de decir, no, yo no me equivoqué, o no quiero aceptar que me equivoqué, o miento de que me equivoqué, o oculto algo en una forma voluntaria, digamos, o incluso involuntaria, de alguna forma estamos bloqueando las bendiciones que Dios nos ofrece. Estamos bloqueando que Dios, por medio del Espíritu Santo, pueda ayudarnos en cierta forma, porque estamos nosotros con una actitud que no le estamos permitiendo al Espíritu Santo actuar. Y eso probablemente se deba a que no estamos creyéndole a Dios que Él puede restaurarnos o que puede perdonarnos de lo que hicimos. O incluso que no le creamos a Dios que otra persona me va a perdonar por lo que le hice, o por lo que pensé, o por el chisme que empecé, o lo que sea. Hay en cierta forma, una duda en el corazón que no nos permite ver la bondad de Dios y la misericordia de Dios en eso. Por el otro lado, quien confiesa su pecado, su error, y es el versículo, y lo suelta y lo deja, alcanza la misericordia de Dios, que es lo que nos decía la palabra de Dios. A la hora que yo suelto eso, le permito al Espíritu Santo ayudarme, porque ya no estoy dependiendo yo de mí mismo, ya no estoy dependiendo yo de yo arreglar el problema, sino estoy permitiéndole a Dios que Él intervenga en mi problema y permitiéndole que a través de lo que Él haga en mí, el problema se pueda mejorar o pueda cambiar o se pueda resolver. Por eso es que creo yo que deberíamos de entender que el arrepentimiento verdadero nace de un corazón que reconoce su pecado. Hay un reconocimiento primero. Reconozco que he pecado. Si usted y yo no reconocemos que hemos pecado, difícilmente nos vamos a arrepentir o vamos a permitirle al Espíritu Santo que mueva en nuestro corazón algo para restaurar algo que hicimos mal. En pocas palabras, la confesión genuina refleja un corazón humillado, en cierta forma, porque cuando alguien no quiere confesar su pecado, lo que hay es una barrera de ego que no le permite humillarse delante de Dios o delante de otra persona para permitirle a Dios mover su gracia a través de la situación. Una persona que confiesa y que tiene disposición de confesar sus errores está listo para el cambio. Y por eso la palabra arrepentimiento es metanoia. Me faltó ahí, siempre dicen eso. Entonces, metanoia significa cambio de mente. Y eso es arrepentirse. No es solo, ay, me equivoqué, ¿verdad? Qué tirada. No, es qué torta, me equivoqué y voy a cambiar mi mente y voy a cambiar de dirección de lo que hice. Eso es lo que produce realmente el arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de dirección. Y al final, ese es el único tipo de sacrificio que realmente le agrada a Dios. Cuando cambiamos de mentalidad y nos humillamos delante de Él. Vean lo que dice Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Ese es el sacrificio. Si usted quiere darle un sacrificio a Dios, ese es el sacrificio que a Dios le gusta. A Dios no le gusta todos los otros sacrificios religiosos cuando son falsos. Lo que le gusta es eso: un corazón genuino, arrepentido,
un corazón genuino que reconoce que se equivocó y que necesita de Él. Eso sí es como perfume para Dios, cuando alguien se humilla en su corazón, quebranta su corazón y permite que su espíritu esté quebrantado para que el Señor actúe. Y eso es lo que verdaderamente le agrada a Dios. De hecho, en el libro de Hechos hay un lindo ejemplo de cómo ocurre esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan en Hechos 19, toda una historia que hay de cómo unos judíos estaban tratando de echar fuera demonios, y de repente se llaman los hijos de Seba, y empezaron a oír a Pablo y a todos los que estaban ahí echando fuera demonios, ¿verdad? Entonces decían, creyeron que era como decir abracadabra, patas de cabra, ¿verdad? Tratar del reino de las tinieblas, ¿verdad? Que lo aclaro, muchos cristianos creen que es así: abracadabra, patas de cabra, y ya. Y se fuchi aquí en el nombre de Jesús, y no sueltan lo que hay en el corazón, y así no funciona. Entonces pongo este ejemplo porque vean qué importante. Están los hijos de Seba, que creían que era nada más decir 1, 2, 3 queso, ¿verdad? Y ahora cabra, patas de cabra, y salga el demonio en el nombre de Jesús, y que iban a salir, ¿verdad? Y dice la Biblia que los revolcaron los demonios y que casi los matan, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a ver en ese capítulo, Pablo venía de echar fuera demonios y venía de estar incluso haciendo bautizo del Espíritu Santo con unos discípulos que estaban por ahí, que se habían bautizado y que nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. Ese capítulo es demasiado bueno, pero si no se lo han leído, léanselo. Vean lo que dice, lo que ocurre cuando los judíos ven que la cosa es en serio, que nadie puede echar demonios si no conoce a Cristo. Vean lo que ocurre. Hechos 19, 17 al 19. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso de todo eso que medio les expliqué, pues lo pueden leer después, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre de Jesús era glorificado. ¿Cuál temor se apoderó de ellos? El que produce arrepentimiento. ¿Están poniendo atención? Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. ¿Están viendo? El tipo de temor que lleva al arrepentimiento. Y un buen número de los que practicaban la hechicería, o sea, habían hechiceros ahí. Y dicen que los libros, bueno, ahí decía, la hechicería, dice, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Imagínense el convencimiento de estas personas de que estaban haciendo algo malo y que no querían seguir en lo mismo, que dijeron: no, yo voy a metanoia, yo voy a cambiar de vida, yo no voy a seguir en esto, yo tengo que quemar esto y destruirlo. Eso es lo que está pasando aquí. Los quemaron delante de todos. Vean, aquí quemamos todos los libros, ya no vamos a volver a usar esto. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Esos son millones de dólares ahora. Entonces imagínense ustedes a personas que se topan con un temor reverente de Dios y que dicen: yo tengo que cambiar mi forma de vida porque esto no es de Dios, estoy haciendo lo malo y lo confieso públicamente, yo soy un brujo y ya no quiero ser un brujo, quiero ser ahora parte del reino de Dios y de su justicia. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Y qué? Aquí quemo todo. Hay millones de dólares, no me importa, aquí quemo todo, porque eso no es lo que quiero yo para mi vida. Eso es lo que está ocurriendo en este caso. Y aquí podemos ver cómo el arrepentimiento ocurre no solo porque se asustaron de lo que estaban haciendo, sino se ve el fruto de lo que ellos hicieron y su corazón genuino del temor reverente a Dios, porque quemaron todo lo que les había costado eso. Y no solo para ellos no seguirlo haciendo, sino para que nadie más los pudiera seguir usando. Porque alguien hubiera podido, algún vivillo por ahí, ¿verdad?, hubiera podido decir: bueno, ya no lo vuelvo a hacer en el nombre de Jesús, y guarda el librillo, ¿verdad? No, es que hay que verlo como es, ¿verdad? Hay personas, y yo me incluyo, que hemos en algún momento en la vida hecho algo así, ¿verdad? Como: bueno, yo sé que es malo, pero mejor me lo guardo por ahí, por si acaso. Entonces ahí evidentemente no habría un arrepentimiento. Ahí habría como tal vez un sustillo nada más, ¿verdad? De que tal vez esto o lo otro, pero no me está cambiando mi mentalidad ni me está llevando a una transformación.
Estos no, estos quisieron quemarlos, no solo para no ellos no volver a caer en eso, sino que nadie más los pudiera volver a usar. Eso los llevó a un cambio de mente, eso los llevó a un cambio de vida. Y esos sí terminaron siendo cristianos. La tercera verdad espiritual es que la confesión es un paso hacia la libertad y la sanidad. Y eso lo vamos a leer en 1 Juan 1 del 9 al 10, que fue lo que leímos al inicio. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, más bien, no, yo no he hecho nada malo, yo no sé qué, ¿no? Esa actitud, ¿no?, lo hacemos pasar por mentiroso a Dios, y su palabra no habita en nosotros. O sea, no estamos en comunión con Dios. Es lo que está diciendo, porque Jesús es la palabra, es el verbo, ¿verdad? También. Entonces Satanás tiene esto claro. No crean que el reino de las tinieblas es igual que la iglesia. Lastimosamente, la iglesia, sorry por caerles mal, pero yo más astuto el reino de las tinieblas que la iglesia, por lo menos a la iglesia global en general, porque el reino de las tinieblas sabe que no se puede dividir, porque si se divide, pierde. Y la iglesia, ahí andamos todos divididos, ¿eh? Entonces probablemente el reino de las tinieblas está haciendo de las suyas, porque no hemos entendido lo principal, que todo reino dividido no puede avanzar. Pero bueno, Satanás tiene esto claro y sabe que tiene autoridad sobre las personas cuando las personas se la dan. Satanás no tiene autoridad de algo que no le den autoridad. Solo puede tener autoridad de lo que se le da autoridad. Y lo primero que nos va a hacer pensar Satanás y sus secuaces es: ¡qué barbaridad!, ¿verdad? Vos, siendo cristiano, pastorcito valiente, líder espiritual, que da grupos bíblicos, que ve a shows en todos los días, me estoy molestando. ¿En verdad vos pasaste todo eso cuando eras niño? ¿En verdad vos hiciste todas esas cosillas ahí que hiciste antes o ahora incluso? Mejor quédate callado, guárdate eso. Eso nadie tiene que saberlo. Eso mejor, eso ya pasó. Eso es lo que hace el enemigo, para que uno ande cargando el bulto pesado y que ande cargando las cargas que no son de Cristo, que son livianas, ¿verdad? Acuérdense que las cargas de Dios son livianas. Las del reino de las tinieblas son bien pesadas de cargar. ¿Ok? Mejor quédate callado, los demás no lo van a entender, te van a juzgar. Y eso es lo que anda el reino de las tinieblas, obviamente jugando en la mente de todos los cristianos y de todos los que no son cristianos también. Y lo peor es que nos va a decir: a nadie le ha pasado eso tan terrible que usted hizo. Nadie ha hecho eso. Solo usted es el único pecador del mundo que ha hecho eso. Se los digo que yo soy pastor y tengo bastante rato de hacer sanidad y liberación y confesión y todo. Y todos los pecados de todos nosotros, adivinen qué, son los mismos. Casi todos. Si supieran, todos es como: ay, si viera, es que no le he dicho yo, y guay, tira, y uno, ya la. Realmente es así. Y el reino de las tinieblas hace todo un show para que uno crea que uno es el más malo del mundo, ¿verdad? Para que uno no pueda vivir en libertad. Y además no solo eso, sino dice: esas otras personas son mejor que usted. Yo no veo a esas personas haciendo eso que usted ha hecho. Por lo menos que lo hayan visto, ¿verdad? No son tan santos. Usted no es tan santo. Eso es el típico de palabras que el reino de las tinieblas le van a susurrar a todos nosotros. El enemigo nos va a decir: no digamos nada. ¿Para qué? Ya Dios sabe lo que pasó. Ya Dios sabe lo que le pasó. Esa es la primera. Ya Dios sabe lo que a usted le pasó. Tranquilo. Ya usted con Dios ya está. Y yo he visto personas que ya lo han confesado con Dios 800 veces y siguen cargando la carga.
Y lo hemos visto montones de veces. Pero el reino de las tinieblas no necesita confesarle a nadie, eso no tiene que saberlo nadie, mejor dejarlo enterradito ahí bajo la lápida. Hasta que uno empieza a romper los memoriales de esas cosas y empieza a ver lo que ocurre con las liberaciones y con todas las cosas, incluso dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Eso es una de las peores mentiras de Satanás. Las tácticas del enemigo son las mismas siempre. Satanás lo que menos tiene es, ¿cómo se llama eso? Creatividad. Que es metódico. Que es disciplinado, pero creativo, cero. Ya son las mismas artimañas que usa con todo el mundo. Solo que algunos caemos en otras y otros no, pero son las mismas artimañas que usa para todo el mundo. ¿Y saben qué es lo más vacilón de todo? Bueno, no es vacilón, pero una realidad. La mayoría de nosotros, casi todos hemos sido atacados en las mismas áreas que creemos que nadie ha sido atacado. Y en formas muy similares. Y eso lo hemos visto aquí en Viña Oeste. Cuando oramos por las personas, cuando estamos en un ministerio de sanidad o liberación. O cuando estamos escuchando las confesiones, o cuando nosotros nos confesamos. Pues nosotros nos confesamos también, los líderes de Viña Oeste, nos confesamos entre nosotros. De hecho, la confesión rompe las cadenas de la culpa. Literalmente. Ahí es donde se rompe el poder del reino de las tinieblas. La culpa no viene de Dios tampoco. La culpa es algo que viene a experimentarse cuando uno no quiere soltar, cuando uno no quiere confesar. Cuando confesamos nuestras faltas, nos liberamos de ese peso de la culpa. Podemos ser libres de la culpa. Y no solo eso, sino que permitimos que Dios traiga sanidad a nuestras vidas. Y por eso Santiago dice lo siguiente en Santiago 5, del 15 al 16, y ese es el versículo que quiero que subrayen hoy y lo pongan en la nevera de la casa. Dice lo siguiente: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. Confiésense los unos a los otros sus pecados para que sean sanados. Entonces aquí hay una instrucción de Dios de la confesión entre cristianos que va a llevar a la sanidad, no ni siquiera para que le perdone el pecado, sino porque Dios es el que perdona los pecados, ¿cierto? Pero sí va a llevar a la sanidad por medio del perdón de pecados y por medio de la liberación que Dios permite a través de los otros cristianos que están haciendo eso. Entonces, ojo, no es que entonces llegue uno a confesar y es que entonces Ronald tiene el poder y la autoridad para perdonar el pecado como tal. Aunque Jesús sí transfirió esa autoridad de perdonar pecados los unos a los otros. Pero a lo que voy es Dios el que perdona el pecado de la persona. Y eso es lo que lleva a la restauración y a la sanidad. Y Satanás sabe que la sanidad va en contra totalmente del reino de Dios. Él quiere mantener el control de absolutamente todas las personas que pueda, al nivel que sea posible, incluyendo los que están apenas decidiendo tomar una decisión por Cristo, o por personas que ya tomaron una decisión por Cristo y que siguen viviendo de alguna forma atadas en algunas áreas de su vida. El reino de las tinieblas siempre va a tratar de bloquear nuestra relación con Dios. Ese es su motivo de existir. Tratar de bloquear que haya una relación, una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia se divida, para que los cristianos estén solos, anden ahí como los llaneros solitarios, que creen que no necesitan una comunidad, que creen que no necesitan un lugar donde poder ir y conversar con la gente y llorar y sufrir y gozar y reír y poder confesar sus pecados y poder crecer juntos, apoyados los unos a los otros, amándose, limándose los unos a los otros. Eso es parte del crecimiento cristiano. Pero por el contrario,
la confesión restaura nuestra relación con Dios y con los demás. Eso sí, una vez que uno confiesa, una vez que uno suelta y uno incluso hasta perdona dentro de la confesión, eso sí va a llevar a una relación con Dios de vuelta y una relación con otras personas, a restaurar relaciones. Que el reino de las tinieblas va a querer obviamente separar y irrumpir las relaciones, ¿verdad? Y eso por supuesto nos abre la puerta a la gracia de Dios, a recibir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, incluso el perdón de otras personas. Y eso es precisamente lo que restaura y fortalece nuestra comunión con Dios y con los demás. Y lo que nos va a permitir a usted y a mí caminar en una vida libre, una vida que esté libre de cargas, libre de culpa y libre de temor a lo que otras personas puedan pensar de uno. La confesión de nuestros pecados es esencial para cerrar las puertas del reino de las tinieblas, para cerrarle la puerta al enemigo a que se meta en la iglesia, a que se meta en la familia, a que se meta en la vida de los cristianos. Yo no sé si alguno de ustedes ha puesto en práctica esto y le ha confesado algo a alguien, algo que ustedes sienten o que han sentido que, uy, yo tengo que decir esto, nadie sabe esto. Algo que ustedes se han dado cuenta que que incluso se dan cuenta que bloquea la vida espiritual de uno. Los que lo han vivido saben lo que yo estoy diciendo. Satanás sabe que si usted y yo no soltamos esas cosas y no creemos toda la verdad del evangelio y no lo ponemos en práctica, de nuestra vida y la de los demás no van a ser transformadas. Por el contrario, si creemos en que Dios es justo y bueno y nos va a perdonar, y que si confesamos nuestros pecados y nos entregamos a Dios y pedimos perdón y restituimos cuando tengamos que restituir, por supuesto que nuestras vidas van a empezar a ser transformadas, sanadas y restituidas. Y lo creamos o no, la confesión es un paso importante para que eso ocurra, para que haya sanidad, incluso en la iglesia. Una iglesia sin confesión es una iglesia no sana, así de sencillo. Y por eso a veces pasan personas y se ven así, porque tienen sus cosas y no se las han dicho. Entonces, a más de uno seguro le caigo mal y nunca me ha dicho, porque les da miedo, cree que lo vamos a echar de la iglesia o algo así, donde no funciona así. Puede ser que yo haya hecho algo malo sin darme cuenta con alguien, o que le haya hecho una cara y no era con la cara y que creyó que era la cara y que no sé qué. Que va a andar uno todos los días así como, el otro día me dio Jan con esa cara. Al rato ni lo estaba viendo uno. Y solo por no decirle, mira, el otro día me estabas viendo medio raro. Al rato con solo hablarlo, se arregla el problema. Entonces, para que vean cómo funciona eso, ¿verdad? Y estoy poniendo ejemplos muy tontos, ¿verdad? Eso puede llevar después a a algo más profundo, de complicado, ¿verdad? Y porque Satanás va a querer enredar las relaciones, hacer un montón de enredos. Pero eso se rompe con la confesión. Por eso la Biblia dice, cuando usted tenga un problema con un hermano, vaya y hable con él. De primero, hable con esa persona y dígale cómo se siente. Pero nosotros no lo hacemos. Porque escuchamos eso y decimos, suena muy bonito, pero qué pereza. Entonces ahí es donde les digo, los cristianos nos hemos vuelto de leer muy bonito la Biblia, pero no ponerla en práctica. Porque nos da vergüenza, porque nos da miedo que nos van a decir, porque nos van a decir que no sé qué. En vez de creerle a Dios que eso es el camino hacia la sanidad y hacia la restauración. De hecho, podríamos decir que la confesión es como una llave en el reino de Dios. Es una llave como para abrir una puerta para que se abra algo de bendición. Ya sea una restauración de una relación, la restauración incluso de un matrimonio puede darse por una confesión. Es un paso que nos lleva hacia la libertad y la sanidad. Y de hecho, si se ponen a ver, todas las promesas del reino de Dios son para ayer, para hoy, para mañana y para el futuro. Pero a veces nosotros no queremos desbloquearlas. A veces no queremos simplemente obtenerlas. Cuando Jesús dice el reino de los cielos está al alcance, está a la mano, es porque está al alcance de nosotros. Podemos alcanzarlo, podemos arrebatar el reino de Dios. De hecho, por algo ora Él, venga, cuando oren,
digan: venga a nosotros tu reino, apodérense de las promesas del reino de Dios y háganlas venir a la tierra. Ustedes tienen el poder y la autoridad para hacer eso. Y aunque sabemos que el reino de Dios no está establecido, ya todos los que han llevado aquí los cursos de discipulado entienden un poco más la teología del reino, pero sabemos de que el reino de Dios no está totalmente establecido en la tierra, sino está como, son las primicias del reino, está como inaugurado. Teológicamente se llama la escatología inaugurada del reino de Dios. El reino de los cielos ya está aquí, ya llegó con Jesucristo, pero no está consumado todavía, está todavía en una tensión espiritual que va a terminar de establecerse cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, ¿verdad? Y ahí sí, el reino de Dios va a ser completamente establecido, y ahí sí no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber pecado. Pero ahora estamos en el ya, pero todavía no del reino de Dios. Y ahí, por eso todavía nosotros pecamos, y por eso todavía nosotros estamos viviendo en una lucha en la mente contra nuestra mente, nuestras emociones, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso todavía, ¿verdad? Entonces estamos en una etapa de tensión espiritual. Pero por eso el Señor nos enseña a pedir que el reino irrumpa. Cuando el arrepentimiento nos lleva a la confesión de nuestros pecados, los muros se caen. Todo lo que esté alrededor de nosotros bloqueando, se cae. Visualícenlo como cuando empiezan a orar alrededor de Jericó y se caen los muros. Eso es lo que pasa espiritualmente. Las cosas que están bloqueando las cosas de Dios se desbloquean, se caen. Lo que está separando la relación de una persona con otra, lo que está separando la relación con Dios, se rompe, se cae. Y créanme que el reino de las tinieblas es especialista en poner ladrillos, ¿verdad? Le encanta poner ladrillos alrededor de todo el mundo, alrededor de las iglesias, alrededor de las personas, alrededor de las familias, alrededor de los esposos, le encanta levantar muros. Pero al reino de Dios le encanta derribar los muros. Y ahí es donde la cosa, tenemos nosotros como cristianos saber que eso es posible y que estamos llamados a pedir que esos muros se rompan. Toda la autoridad que le dimos al reino de las tinieblas se rompe y se destruye, así de sencillo. Si yo le di autoridad al hacer algo malo o haber cometido un pecado, lo que sea, y le doy autoridad a Satanás para que destruya mi vida en cierta forma, cuando yo me confieso y cuando pido perdón y cuando hay arrepentimiento, se destruye eso. La palabra de Dios dice que es tan profundo lo que ocurre cuando eso pasa, que Dios se olvida de los pecados. Imagínense ustedes. Dice que nos manda al fondo del mar. O sea, lo que uno cree que Dios está furioso con uno, ya no está furioso con uno. Sí, ya está perdonado. Pero nosotros seguimos pensando en que no. Pero eso es creo yo, por ignorancia espiritual. Por supuesto que esos muros se caigan va a traer como consecuencia sanidad espiritual, y eso se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice en Hechos 3:19, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados. ¿Qué es borrarse? Borrar es borrar, ¿verdad? Borrar. Como cuando uno se equivoca en algo y lo borra y puede volver a reescribir la historia, o en un cuaderno, lo que sea. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que venga tiempo de descanso por parte del Señor. ¿Están viendo? Así que se desbloquean las promesas de Dios. Y vamos a, ya, en vez de estar con ansiedad, con culpa, vamos a tener descanso. Vamos a poder entrar en el shalom de Dios. En varias ocasiones lo que realmente nos hace falta es recibir el descanso. El descanso de guardar tantas cosas en nuestro corazón. Y yo creo que es hora de soltar. Es hora de decir: ya yo no quiero llevar este bulto, está pesadísimo. Ya yo no puedo seguir cargando esto. Para algo murió Jesucristo en la cruz, gente. Murió en la cruz para que usted y yo podamos llevar nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras injusticias, todo, y ponerlo ahí delante de Él y decirle: Señor, yo no puedo cargar con esto. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de poder soportar eso.
Por eso Él envió a su Hijo al mundo, para que todos los que pongamos la fe en Él podamos entrar en esa restauración, en esa sanidad, y podamos recibir la libertad que Él quiere para nosotros. Y precisamente por eso mismo Jesús nos dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les voy a dar descanso. Todos los que estamos cargando lo que hemos cargado, todos los que hemos estado sintiendo que estamos sucios, que nos hemos equivocado, Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están así, y yo les voy a dar descanso. Y ya para cerrar, para los que hemos tenido la oportunidad de experimentar la libertad por medio de la confesión, sabemos lo poderosa que esto puede ser para nuestras vidas. En los últimos años de esta iglesia, y hablo de esta iglesia porque es la que yo conozco, ¿verdad?, donde puedo dar algo de testimonio, hemos podido ver montones de personas que tenían años de decir que son cristianos, de proclamar que son cristianos, y verlos ser liberados de opresiones demoníacas, aunque usted no lo crea. Y esto no es algo para que uno diga: ay, qué malo esa persona, quién sabe qué hizo esa persona. No, eso le puede pasar a cualquiera, porque todos pecamos, y el que dice que no peca está engañado. Ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, ojalá que no veamos eso como un juicio, sino que lo veamos como la gracia de Dios que tiene que ocurrir en todas las personas que están pasando por eso, y podamos ayudarles a que el Espíritu Santo los restablezca, los restituya y las saque adelante. Hemos visto personas ser liberadas de heridas del pasado, solo de cargar heridas del pasado, cosas que no han podido soltar, cosas que no han podido simplemente, me quito esto, ya estoy harto de cargar esto, se lo voy a entregar a Jesucristo. O ser sanadas físicamente. Hemos podido ver el irrompimiento del reino de Dios en nuestras vidas, y no hay nada más lindo que ver la gracia de Dios en acción y ver el poder del Espíritu Santo transformar y cambiar nuestras vidas. Por eso parte de la visión de la viña es que todas las personas vengamos como somos, porque nadie podría entrar aquí perfecto. Parte de nuestra visión es que todos vengamos como somos, pero no para que nos quedemos como somos, sino para que dejemos al Espíritu de Dios transformar nuestra vida. Y yo quiero que nos hagamos todos una pregunta: ¿queremos de verdad dejarnos ser transformados por el Espíritu de Dios? ¿Estamos dispuestos a abrirle el corazón a Dios y decirle: Señor, yo aquí tengo 10 años de ser cristiano, pero no te he dejado entrar al calabozo de mi vida. Hoy quiero que entres al calabozo de mi vida, donde está lo secreto, donde está lo que nunca he dicho, donde está lo que nunca he podido saltar. El Espíritu Santo quiere entrar ahí, quiere entrar a cada área destruida de nuestra vida, cada área donde estemos dañados, donde estemos más dañados. Ahí es donde más quiere el Espíritu de Dios entrar. Él no quiere que lo invitemos solo a la casa, a la sala de la casa. Él quiere que lo invitemos al closet, donde está el desorden, y al sótano, donde está lo feo, donde está lo oscuro. Pero no para que se quede oscuro, sino para llevar la luz del Evangelio, para llevar a Cristo ahí, y Cristo pueda habitar como templo del Espíritu Santo en cualquier área de nuestra vida. Y yo creo que ya es hora que todos los cristianos le demos la importancia que se merece la confesión, porque la confesión es como dar un paso de fe hacia la libertad y la sanidad. Puede ser que al dar un paso de fe a veces da miedo, a veces uno dice: ¿será? A Pedro le costó dar el paso de fe para caminar en el agua, pero su fe lo llevó a dar el paso, y se dio cuenta que no se hundía hasta que dejó otra vez de creer. ¿Quiénes aquí les gustaría ser libres? Pregunto. Yo quiero ser libre, yo no sé ustedes, pero yo sí quiero ser libre. ¿Quiénes aquí queremos creerle a Dios? Así que no dejemos, gente, que el enemigo nos restrinja de vivir en completa libertad. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a dejar que el Espíritu Santo simplemente toque nuestros corazones hoy. Ven, Espíritu Santo.
Padre, yo invito a tu Espíritu Santo para que se rompan todos los muros, todas las cadenas que estén pegadas a todos los que estamos hoy aquí, Señor. Padre, así cuando Pedro y Silas estaban encarcelados y el Espíritu Santo los liberó, rompió las cadenas, abrió las puertas. Señor, yo te pido para que hoy vengas hoy aquí y rompas todos los muros, todos los grilletes, todas las cosas que estén restringiendo a las personas que estamos aquí de poder recibir sanidad, liberación, restauración. Padre, pido para que te lleves todo el temor, porque el temor no es de Dios. Yo, en el nombre de Jesús, yo rompo todo poder del espíritu de temor que haya en este lugar. Le ordenamos al temor que se vaya en el nombre de Jesús, porque aquí lo que hay es, y lo que está aquí es Jesucristo, el amor de Dios, precisamente, y el amor de Dios es lo que echa fuera temor. Así que espíritu de temor se va de aquí en el nombre de Cristo. Y ven, Espíritu Santo, trae arrepentimiento a este lugar. Toca nuestros corazones, Señor, y haznos dignos ejemplos como esas personas que llegaron y quemaron sus libros en el piso y que dijeron: yo no quiero seguir siendo un hechicero, yo no quiero seguir siendo el mismo, yo quiero hoy darle un cambio a mi mente, a mi vida. Hoy quiero invitarte, Señor, para que entres a todas las áreas de mi vida que tengo ocultas, que tengo tapadas, ya sea por ignorancia, por temor, por injusticia, por daño espiritual, por lo que sea, Señor. Te pido para que traigas tu gracia a este lugar. Desciende aquí, Espíritu Santo. Sin ti nosotros no podemos hacer esto solos, Padre. Necesitamos una intervención divina de ti, Señor, que toque nuestros corazones, Señor, y que nos convenzas de nuestros pecados. Y si hay alguien aquí que necesita recibir sanidad, restauración, confesión, no tenga miedo, pase adelante. Aquí hay un equipo